Nunca imaginé que me sentiría tan sola en la casa que construí con Esteban. Han pasado 3 años desde que se fue y el silencio pesa más que mi propio duelo. Cada día camino por los cuartos llenos de recuerdos, bocetos colgados en las paredes, nuestro sillón favorito junto a la ventana, el murmullo suave de la ciudad allá afuera. Pero a pesar de todo, me encuentro esperando esa calidez que una vez conocí, la presencia de mi hija Paloma. Al principio, sus visitas eran un consuelo. Nos sentábamos en la cocina tomando café y compartiendo historias de viejos proyectos o chismes del vecindario. Pero últimamente algo ha cambiado. Nuestros momentos juntos se sienten fríos cortantes. Sus ojos apenas se cruzan con los míos. En cambio, se desvían hacia los papeles que trae, estados de cuenta, pólizas de seguro, formularios que ni siquiera reconozco. Cuando habla, su voz tiene una distancia que no puedo ignorar, como si estuviera negociando un trato en lugar de compartir un momento con su madre. Son las pequeñas cosas. La forma en que revisa su celular a media plática, el cuidado con que mide mis palabras, las preguntas que parecen más sobre lo que tengo que sobre cómo estoy. Me sorprendo, dudando si realmente viene por mí o por algo más. Ese pensamiento duele más de lo que esperaba. Repaso los años, cómo Esteban y yo construimos una vida basada en confianza y esfuerzo, como creí que el amor bastaba para protegernos. Ahora me pregunto, ¿qué significa ese amor cuando está cubierto por la sombra de la sospecha? La casa se siente más fría y mi corazón más pesado. Con los días, la duda silenciosa se hace más fuerte, empujándome hacia una decisión que nunca pensé tomar, una decisión que podría cambiarlo todo. Hay una parte de mí que nunca he compartido con Paloma ni con nadie en realidad, un rincón secreto de mi vida donde años de planificación han echado raíces. Cuando Esteban y yo comenzamos a construir nuestro futuro, sabíamos lo importante que era la seguridad, estar preparados para lo que no podíamos controlar. Ahorrábamos con disciplina, invertíamos con cuidado y poco a poco creció un guardadito, una suma mucho mayor de lo que Paloma jamás sospechó. No era dinero del que hablábamos en la cena o que celebrábamos abiertamente. Era mi tranquilidad guardada en fideicomisos y cuentas que solo llevan mi nombre. Quería proteger lo que habíamos construido, asegurarme de que no cayera en manos equivocadas. Esteban creía en dejar un legado, no solo una fortuna, y he tratado de honrar esa creencia incluso ahora. Pero mientras más guardo este secreto, más siento que abre un abismo entre Paloma y yo. Veo cómo sus ojos se detienen en cosas que cree valiosas, cuadros, herencias, la casa misma. Me pregunto si las ve como peldaños hacia esa riqueza oculta. Siento su distancia, como un muro que crece más alto cada día. Por las noches miro fotos antiguas, cartas que Esteban me escribió, momentos congelados cuando el amor era simple y seguro. Recuerdo su mano firme, guiándome en decisiones, su confianza y tan confianza en nuestro futuro. Ese futuro parecía tan claro entonces, pero ahora se siente frágil, oscurecido por la desconfianza. Aún así, tengo miedo de contarle la verdad a Paloma. ¿Qué diría si supiera cuánto hemos escondido? ¿Cambiaría su forma de mirarme, de tratarme? El secreto es un arma de doble filo, mi protección y mi prisión. Estas ideas dan vueltas mientras estoy sola, en la casa silenciosa, sopesando el costo del silencio contra el costo de la verdad. La duda me carcome, empujándome hacia una elección que nunca imaginé. Una elección que lo pondrá todo en marcha. Tras noches sin dormir y horas luchando con mis temores, supe que debía hacer algo drástico. Para descubrir la verdad sobre el corazón de Paloma, tendría que arriesgarlo todo, incluso mi paz. La idea creció lentamente como una chispa que titila
Antes de encenderse, le diría que me quedaban solo 3 meses de vida. Ensayé las palabras una y otra vez, sintiendo su peso cada vez que las decía en voz alta, en los cuartos vacíos de mi hogar. Engañar a mi propia hija se sentía como una traición, pero la alternativa, vivir en la incertidumbre, verla volverse más fría, era insoportable. Esta mentira, por dolorosa que fuera, podría ser la única forma de ver su verdadero rostro. Llamé a Clara Vélez, una vieja amiga y abogada de confianza que me ha acompañado durante años. Le expliqué mi plan, mis miedos y mi esperanza de que esta prueba protegiera el legado que Esteban y yo construimos. Clara escuchó en silencio y me dio la guía que necesitaba, consejos sobre cómo asegurar mis bienes con fideicomisos irrevocables y proteger mis intereses mientras tejía esta delicada red de verdad y mentira. Cada paso era como caminar en la cuerda floja. Me preocupaban las consecuencias, el riesgo de romper los frágiles lazos que nos quedaban. Pero en el fondo guardaba una pequeña esperanza que esta prueba trajera claridad no solo a mis dudas, sino al futuro que aún podríamos compartir con Paloma. Con el plan listo, empecé a ensayar cómo decírselo. Pensé en la expresión que pondría el tono de voz que la convencería de mi fragilidad. La línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba dentro de mí, pero sabía que no podía echarme atrás. Pronto llegaría el momento de revelar mi secreto y con él la verdad sobre la hija que creía conocer. El momento en que le dije a Paloma, todo cambió. Las palabras salieron con una pesadez que no esperaba. Me quedan 3 meses de vida. Observé su rostro, buscando la reacción que anhelaba: preocupación, tristeza, amor. Pero en lugar de eso, vi algo más frío, más reservado. Paloma asintió lentamente sus ojos, desviándose hacia su celular, como si la noticia fuera solo una interrupción. Hizo algunas preguntas sobre el diagnóstico, pero su voz tenía una frialdad casi ensayada, como si hubiera anticipado este momento y estuviera lista para seguir adelante. Tragué el nudo en la garganta, dándome cuenta de que mi prueba ya estaba revelando verdades que no me atrevía a imaginar. En los días siguientes, las visitas de Paloma se hicieron más frecuentes, pero el cariño se desvaneció. En lugar de compartir historias o sentarnos en silencio, nuestras pláticas giraban en torno a cosas prácticas: quién manejaría los papeles, qué pasos seguir, qué abogados contactar. Me sentía como un objeto frágil que debía ser administrado, no como una madre que debía ser amada. La observaba con atención, la forma en que miraba los objetos valiosos del comedor, cómo susurraba en sus llamadas, las notas cuidadosas que tomaba en nuestras reuniones. Ya no preguntaba cómo me sentía más allá de la superficie. Su preocupación parecía un acto, una actuación para ganarse mi confianza y control. La mentira que planté estaba echando raíces, pero el jardín que crecía estaba lejos del amor que esperaba encontrar. En cambio, parecía cultivar distancia, cálculo y una impaciencia silenciosa. Aunque mi corazón dolía, mantuve mi resolución. Necesitaba saber quién era ella realmente bajo esa fachada pulida. La casa silenciosa se llenó de secretos y el camino por delante se volvió más claro, aunque mucho más complicado de lo que imaginé. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a ver la verdadera naturaleza de las intenciones de Paloma. Una tarde, mientras preparaba una comida sencilla en la cocina, la escuché hablar por teléfono con Diego, su esposo. Sus voces, normalmente apagadas y cuidadosas, se colaron por las paredes como un cuchillo. Contuve la respiración mientras fragmentos de su conversación llegaban a mí. «Tiene más bienes de los que deja ver», susurró Paloma, con un toque de emoción en su tono. «La casa sola vale una fortuna, y papá siempre decía que ella era cuidadosa con el dinero». Diego respondió con una frialdad práctica que no había oído antes.
Seguro hay más acciones e inversiones. Solo hay que esperar el momento adecuado. La forma tan casual en que hablaban de mí, como si fuera un reloj en cuenta regresiva o una bóveda por abrir, aplastó algo dentro de mí. No les preocupaba mi bienestar ni mis miedos. Estaban calculando, planeando. Esa noche me senté sola en el silencio del comedor, rodeada de las cosas que Esteban y yo atesorábamos. Pensé en lo cuidadosamente que construimos nuestra vida. Cada inversión, cada póliza estaba destinada a proteger a nuestra familia, a darnos seguridad. Y aquí estaba yo, la persona que esos planes debían proteger ahora, el objeto de una negociación fría entre mi hija y mi yerno. Decidida a no ser una víctima pasiva, contacté a Clara. Juntas comenzamos a reunir pruebas, documentos, registros telefónicos, cualquier cosa que revelara sus verdaderas intenciones. Empecé a grabar conversaciones, a tomar notas de susurros sospechosos y respuestas evasivas. Cada descubrimiento fortalecía mi determinación. Esto ya no era solo por dinero. Era por una confianza rota, un amor reemplazado por codicia. Me armé de valor para lo que venía sabiendo que el camino por delante requeriría un coraje que aún no había encontrado del todo. Y mientras me preparaba para enfrentar a Paloma, con la verdad supe que debía proteger no solo mi fortuna, sino también a la mujer que creía que era mi hija. El peso de lo que había descubierto se asentó sobre mis hombros, pero también encendió una determinación feroz. Con la guía de Clara, comenzamos a fortificar mi fortaleza financiera. Redactamos fideicomisos irrevocables, reforzamos las protecciones legales y aseguramos que cada bien que Esteban y yo construimos estuviera protegido de quienes buscaban tomarlo antes de tiempo. Cada reunión con Clara me recordaba lo vulnerable que había sido, lo cerca que estuve de perderlo todo sin saberlo. Pero estas precauciones también me dieron fuerza prueba de que ya no era una víctima silenciosa, sino una mujer en control de su destino. Aún así, lo más difícil estaba por venir. Tenía que enfrentar a Paloma, enfrentar a la hija que silenciosamente pasó de ser mi cuidadora a una conspiradora de mi niña amada, a una oportunista calculadora. La idea me atormentaba día y noche. ¿Cómo reaccionaría? ¿Lo negaría todo o se derrumbaría ante la verdad? Y el lazo que una vez compartimos, ¿podría salvarse o ya estaba roto sin remedio? Ensayé mis palabras practicando un tono tranquilo pero firme. Imaginé la mirada en sus ojos cuando expusiera a todo la prueba, la herencia, la evidencia de su traición. Esta confrontación no era solo por dinero, era por recuperar mi dignidad y exigir honestidad. Sabía que no podía predecir el resultado, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira, viendo cómo la sospecha erosionaba los últimos fragmentos de confianza entre nosotras. El momento de hablar cambiaría todo. Mientras me preparaba para esa reunión inevitable, entendí que la verdad se había convertido en mi mayor arma y en mi única esperanza. El día del ajuste de cuentas se acercaba rápidamente, y con él la oportunidad de descubrir si Paloma era la hija en la que creía o una desconocida. El sol de la tarde entraba suavemente por las ventanas mientras esperaba a Paloma. Cada minuto que pasaba apretaba el nudo en mi estómago. Cuando sonó el timbre, me armé de valor y abrí la puerta para enfrentar a la hija que apenas reconocía. Paloma entró, su sonrisa confiada, titubeando al ver la seriedad en mi rostro. Le pedí que se sentara y sin perder un segundo lo solté todo el diagnóstico que le conté, la prueba de sus intenciones, la herencia que desconocía y las protecciones legales que Clara y yo habíamos establecido. Observé cómo sus ojos pasaban de la incredulidad a la rabia y luego a algo más oscuro, una defianza calculadora. ¿Por qué me haces esto?, exigió, con la voz temblando de dolor y furia. Después de todo lo que he hecho por ti,
Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me di cuenta de cuánto se había convencido de su derecho. Pero no iba a retroceder. No es un castigo, Paloma, dije con firmeza. Es por la verdad. Necesitaba ver quién eres realmente cuando estoy vulnerable. Su risa fue fría, un sonido que apenas reconocí como el de mi hija. ¿Vulnerable? ¿Crees que solo estoy aquí por tu dinero? Tal vez sea cierto, pero también es mi derecho. Me ocultaste todo, me dejaste fuera. Negué con la cabeza lentamente. Te dejé fuera porque temía este momento. Quería protegerte de ti misma. Pero esto no es solo por el dinero, es por respeto, por confianza. La tensión llenó la habitación. Los ojos de Paloma brillaban, pero el cariño había desaparecido. Acusó, se defendió, negoció. Respondía a cada palabra, con fuerza tranquila, mostrando las pruebas, que habíamos reunido las conversaciones grabadas, los planes susurrados. Conforme pasaban las horas, quedó claro que esto no era una simple disputa madre-hija. Era una batalla de voluntades, de intenciones, de resentimientos profundos. Vi las grietas en su armadura, pero también sentí que la distancia entre nosotras se hacía irreparable. Cuando Paloma se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. La verdad había sido dicha y las consecuencias resonarían en los días por venir. Pero bajo el cansancio sentí una chispa, un nuevo sentido de control, de propósito. La lucha estaba lejos de terminar y sabía que debía prepararme para lo que viniera. Tras nuestra confrontación, pensé que lo peor había pasado. Me equivocaba. La batalla apenas comenzaba y Paloma estaba más decidida que nunca. Empezó a indagar más, intentando desmantelar las protecciones legales que Clara y yo habíamos establecido. Cada llamada que interceptaba, cada encuentro con sus amenazas veladas, desgastaba la frágil paz que había luchado por construir. Una tarde, Clara llegó a mi puerta con nueva información. El pasado de Paloma no era tan impecable como creía. Había rumores, tropiezos financieros, proyectos fallidos y alianzas que levantaban más preguntas que respuestas. Los descubrimientos de Clara pintaban a una mujer hábil en manipular a alguien que había perfeccionado el arte de girar las situaciones a su favor. Me costaba reconciliar a la hija que conocí con la persona que emergía ante mí. La niña amorosa que una vez me tomó de la mano en noches de insomnio parecía haber desaparecido, reemplazada por una extraña en busca de poder y herencia. Sentí el dolor de la traición de nuevo, pero también una extraña claridad. Esta lucha ya no era solo por dinero, era por supervivencia y verdad. En medio del caos, entendí que no podía dejarme consumir por la rabia o el resentimiento. Clara me recordó que la sabiduría está en elegir las batallas con cuidado, en saber cuándo luchar y cuándo protegerse con fuerza tranquila. Empecé a aprender que el perdón no es debilidad y que protegerme no es egoísmo. Me enfoqué en reconstruir mi calma interior, anclándome en los recuerdos de Esteban y la vida que creamos juntos. Me negué a dejar que las acciones de Paloma me definieran o dictaran mi futuro. Poco a poco, encontré formas de recuperar el control no solo de mis finanzas, sino de mis emociones y mi hogar. Mientras me preparaba para el próximo capítulo de este doloroso viaje, entendí que la libertad no vendría de derrotar a Paloma, sino de elegir un camino de dignidad y paz. Había llegado el momento de soltar el pasado y abrazar un nuevo comienzo, uno que yo misma moldearía. Tras todo lo sucedido, supe que debía reclamar mi vida en mis propios términos. El dinero que Esteban y yo trabajamos tanto para conseguir nunca estuvo destinado a encadenarme a la amargura o a alimentar batallas interminables. Estaba destinado a construir algo duradero, un legado de esperanza y oportunidad. Decidí donar la mayor parte de mi herencia a causas que nos importaban profundamente a Esteban y a mí.
becas para jóvenes arquitectas, programas comunitarios para reconstruir barrios y fundaciones que apoyaran a familias como la nuestra. Era mi forma de honrar el amor que compartimos y asegurar que nuestros esfuerzos ayudaran a otros a crecer y prosperar. Paloma recibiría su herencia legítima eventualmente, pero el poder de decidir su destino era mío, y estaba decidida a no dejar que la codicia envenenara ese regalo. En cuanto a ella, la dejé seguir el camino que eligió, sabiendo que las consecuencias de sus acciones llegarían a su debido tiempo. Con el peso del secreto levantado, me sentí más ligera que en años. Mi hogar, antes cargado de sospechas y silencio, ahora se sentía como un santuario donde podía respirar libremente otra vez. Pasaba mis días inmersa en los proyectos que me apasionaban, haciendo voluntariado, reconectando con viejos amigos y explorando partes del mundo que Esteban siempre soñó mostrarme. Aunque las heridas de mi relación con Paloma tardarían en sanar, encontré paz en el perdón, no por ella, sino por mí misma. Entendí que la familia no es solo sangre, es respeto, confianza y cuidado genuino. Abracé la soledad, no como aislamiento, sino como libertad. Seguía siendo Alejandra Torres, una mujer que enfrentó la traición y sobrevivió, que amó con fuerza y eligió elevarse por encima de todo. Y en ese ascenso descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Una fortaleza que me llevaría hacia cualquier futuro en mis propios términos. Aún quedaba una última lección, por compartir una última reflexión antes de cerrar este capítulo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo frágiles que son las líneas entre el amor y la codicia. Cómo la confianza puede romperse fácilmente, incluso dentro de las familias unidas por la sangre. Mi historia no es única, pero es profundamente personal, un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza necesaria para protegerse cuando los más cercanos parecen dispuestos a causar el mayor daño. Aprendí que el amor, en su forma más pura, exige más que una historia compartida o lazos de sangre. Requiere respeto, honestidad y disposición para cuidar sin condiciones. Cuando eso falta, ninguna herencia o legado puede llenar el vacío. A veces luché con la amargura preguntándome si había fallado como madre o como mujer que creía en la bondad de la familia. Pero entendí que sobrevivir no es solo soportar el dolor, es recuperar el poder y elegir la paz sobre el resentimiento. He encontrado consuelo en saber que soy más que mi pasado, más que las pruebas que enfrenté. Soy Alejandra Torres, una mujer que eligió el valor sobre el miedo, la verdad sobre el silencio. Una mujer que aprendió a amarse con fuerza, incluso cuando otros flaquearon. Ahora comparto mi historia no como advertencia, sino como invitación a proteger tu corazón, a valorarte y a buscar relaciones que te nutran en lugar de disminuirte. A recordar que a veces el mayor amor que podemos ofrecer es el que nos damos a nosotros mismos. Mientras estoy sentada en la casa que Esteban y yo construimos, siento una calma que había olvidado. El futuro sigue siendo incierto, pero por primera vez en muchos años está lleno de posibilidades. Y con eso cierro este capítulo de mi vida, llevando sus lecciones hacia lo que venga después.